Buenas tardes, muchachos. Está, profesor, buenas tardes. Atentos a la lista, muchachos. Vamos a pasar lista. Contestan presente, ¿eh? Espejo. Espejo Vidal. González Salazar. Presente. Paramado. Presente, profesor. Marco. Presente, profesor. Mamani Burgos. Ya. Mena Poma. Presente, profesor. Núñez. Esquén. Presente, profesor. Iliche. Iliche Galvez. Quispe. Ibergaray. Presente, profesor. Villafañe. Yamunaqué. Ya, entonces no están presentes Espejo, Iliche, Villafane y Yamunaqué. 4, ¿no? Profesor, ¿me escuchó? Ah, ya, Presente, Kilich está profesor. presente. Ya, Kilich. Entonces no está presente Villafane, Yamunaqué y Espejo. 3. Ya, muy bien. Tío 9. Muy bien, muchachos, entonces hoy día nos toca hacer un tema más, según corresponde. Ya en el SGA está el tema, el PDF, ¿no? Ya lo que quieren lo pueden descargar de ahí, ya está colgado en el SGA, ¿no? Ahora vamos a compartir para empezar la clase de hoy día.
Bien, vamos a avanzar con lo que es diferencias finitas, ¿ya? Nosotros estamos avanzando un poco adelantados lo que es el tema de la semana 5, ¿no? Pero hoy día tal vez vamos a avanzar solo la parte de definición de diferencias finitas, porque es un poco largo, ¿no? Y tal vez la próxima semana ya lo podemos completar, ¿ya? Vamos a ver si nos da tiempo, porque es un poco largo esta parte de diferencias finitas, aunque yo creo que sí lo podemos terminar hasta las fórmulas de interpolación, ¿no? Pero ahí. A ver, muchachos, ya se puede ver lo que se está presentando, ¿no? Entonces, hoy día ya pasamos a un nuevo tema. Ya hemos visto la parte de álgebra lineal numérica. La parte de álgebra lineal numérica que termina con la forma numérica para el cálculo de la inversa y el determinante, ¿no? Ya hemos visto 3 métodos para solución de sistemas de ecuaciones lineales, pero por técnicas iterativas, ¿ya? Pues ahora lo que nos falta ver es un nuevo capítulo que se llama diferencias finitas. Vamos a explicar brevemente cuál es la necesidad y la justificación de este método que vamos a ver y para qué nos va a servir, ¿no? Y por qué es importante ya de aquí en el trabajo de desarrollo, en el desarrollo de nuestros trabajos futuros, mejor. Entonces, primero que nada, las diferencias finitas, ¿no? Es todo un capítulo y un tema que abre la puerta a lo que más adelante es el modelamiento, ¿ya? Porque permite la construcción de fórmulas numéricas para aproximar la derivada y la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias y también de tipo parcial, ¿ya? Entonces, las diferencias finitas nos van a servir de herramientas para, en la última parte del curso, poder llegar a ese punto, que es la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales. Bien, claro, primero empezamos con las fórmulas de interpolación y de aproximación de la derivada, que es importante, ¿no? Sin eso no se puede construir lo siguiente. Entonces, eso es lo que justifica el uso de diferencias finitas. ¿Por qué se tiene que implementar a través del computador? Las diferencias finitas tienen una distinción respecto a las diferencias infinitesimales, en que en las diferencias finitas no usamos la aproximación al cero, por ejemplo, en la derivada, ¿no? O sea, no usamos el concepto de límite,
¿ya? Que se utiliza en el cálculo infinitesimal, ¿no? Y que es el que da lugar a las técnicas para solución de derivadas e integrales, ¿no es cierto? Las diferencias finitas no son nuevas tampoco, ¿no? Ni han sido inventadas para usarse con el computador, porque las diferencias finitas tienen un origen mucho más antiguo. Las diferencias finitas fueron desarrolladas primeramente por matemáticos como Newton, ¿no? Y otros anteriores a él, ¿no? Que fueron poco a poco construyendo una forma de aproximar, por ejemplo, la derivada de una función o realizar el proceso de integración de una función, ¿no es cierto? Pero sin utilizar el proceso de límite, sino utilizando diferencias numéricas y operaciones fundamentales de suma, resta, multiplicación y división. Entonces, como se implementaron así, ahora se pueden también trabajar con el computador. Ustedes saben que la computadora no resuelve una integral ni aproxima una derivada mediante el proceso de límite, ¿no es cierto?, que nosotros usamos. En el caso de la derivada, el límite, cuando el h, que es el denominador en esa expresión que nosotros conocemos de la tangente, tiende a cero, ¿no? O en el caso similar al de solución de una integral, no utiliza ese proceso. La computadora lo que hace es, realiza una operación matemática finita y que se puede realizar, ¿cierto? No puede hacer una división entre cero, ni tampoco numéricamente es posible programar el proceso de límite cuando una función o sobre un cociente cuando el denominador tiende a cero. Entonces es ideal para hacer su implementación usando el computador. Claro, la dificultad que se tenía con las diferencias finitas antiguamente es que era tedioso hacer su cálculo a mano, ¿no? Era repetitivo, era tedioso y eso también conllevaba errores, ¿no? Por eso tenía que ser muy cuidadosos los cálculos. Pero ahora usando el computador ya hemos superado esa digamos, esa dificultad, porque el computador puede hacer las operaciones matemáticas rápidamente, con bastante exactitud y con mucha precisión. No se va a equivocar haciendo sumas repetitivas, ¿no? El computador, es más, lo puede hacer más rápido. Y cada vez la velocidad de procesamiento de los computadores en operaciones aritméticas aumenta, ¿no? No disminuye, sino aumenta. Entonces, por eso las diferencias finitas las podemos utilizar hoy mediante el computador para resolver problemas que nosotros ya podemos resolver mediante el cálculo infinitesimal, pero lo vamos a hacer usando el computador de una manera más rápida, exacta y precisa, ¿no? Dentro de ciertos límites, por supuesto, que hay que tener en cuenta, ¿no? Dentro de ciertos límites, ¿no? Porque los resultados, obviamente, al ser un procedimiento numérico, no son aproximados hasta cierto punto, ¿no? Pero la aproximación es buena y se puede regular, digamos, hasta el límite posible, dentro de lo posible. Muy bien, entonces, esa es una pequeña introducción y presentación de lo que son las diferencias finitas, para qué sirven, por qué las vamos a utilizar, de qué nos van a servir, y es por eso que, dada su importancia, las tenemos que ver en este curso. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Claro, profesor, está bien. Ya.
Entonces vamos a empezar con lo primero, la definición de diferencia finita, ¿ya? Tenemos que definir bien qué cosa es una diferencia finita. Tenemos que definir bien qué cosa es una diferencia finita. Y tenemos que definir bien también qué operaciones podemos hacer con ella, ¿no? Y geométricamente cómo las representamos, ¿no? Es muy importante también. Primero que nada, las diferencias finitas son nada más que elementos numéricos, son elementos matemáticos. La diferencia finita es una operación matemática, ¿no es cierto? Es una operación matemática que tiene un resultado finito y cuantificable. Es una diferencia matemática que es, como dice el PDF ahí, solamente la diferencia de dos valores funcionales consecutivos, ¿ya? Esa es su forma más simple, ¿ya? O en lo que conocemos como primer orden de la diferencia. Bien, el valor funcional al que nos referimos es, por ejemplo, nosotros conocemos que una función matemática tiene un valor que se conoce como valor del dominio y otro valor que es la imagen, ¿no? Cada valor del dominio tiene su correspondiente imagen, ¿no? Ese es el primer requisito para que una expresión matemática sea conocida como función. Y además, en el caso de las funciones, a diferencia de las relaciones matemáticas, que también existen y son otro tipo de expresiones, en el caso de las funciones matemáticas, la correspondencia es unívoca, o sea, es una sola, ¿no? Una función matemática solo tiene un valor de imagen para cada valor del dominio. O sea, solamente hay un valor de y para cada valor de x. Las relaciones matemáticas, por otro lado, son distintas, ¿no? Una relación matemática puede tener uno o dos o más valores para cada valor del dominio, ¿no? Caso, por ejemplo, de una circunferencia, ¿no? Una circunferencia, la ecuación de una circunferencia para cada un valor de x tiene dos imágenes, ¿no? Un valor positivo y un negativo, ¿no es cierto? Y así hay funciones matemáticas, ¿ya? Que tienen, perdón, relaciones matemáticas, expresiones que tienen dos valores para un valor del dominio. A veces hasta incluso más, ¿no? Hasta incluso más, ¿no? Para cada valor del dominio, en el caso de las funciones, solamente hay una imagen. Entonces, la diferencia finita surge simplemente de restar dos imágenes consecutivas, o sea, la imagen de un valor x con la imagen de otro valor x más 1. O sea, nosotros tenemos dos puntos del dominio consecutivos separados entre sí una distancia delta de x. Cada uno de ellos tiene su imagen, ¿no? F de x y f delta de x. La diferencia finita es la resta de esas dos imágenes. Entonces, en notación, ya para empezar a entrar a la parte de operar diferencias finitas, nosotros representamos la imagen de algún x sub k sobre un dominio discreto, finito, ¿no? Como f sub k, o también lo podemos representar como f evaluado o f de x sub k. Ahora, los puntos del dominio, ya los puntos del dominio, son puntos que están separados entre sí una distancia constante, es decir, son puntos equidistantes. Vale decir que todo lo que nosotros hagamos o vayamos a construir con diferencias finitas siempre debe tener como condición básica que haya sido construido sobre un dominio, escuchen ahí, discreto y equidistante. Los valores del dominio así expresados para las funciones que nos interesan crecen de acuerdo a la ecuación que está ahí, ¿no? Esta ecuación de aquí
donde x sub k, cualquier x sub k, es el x sub 0, que es el punto inicial desde el cual empezamos a cuantificar nuestro dominio, como k multiplicado por el delta de x. O sea, k veces la separación entre punto y punto. O sea, cualquier x sub k es x sub 0 más k por delta de x. K es un número entero que va desde 0 hasta n. Obviamente n es el número de puntos del dominio que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Eso ya es indeterminado, pero son puntos discretos. La cantidad de delta de x es el ancho de paso, así también se le conoce en algunos libros, o el ancho de avance. Es la separación que hay entre valores del dominio. Es una cantidad constante que no cambia, ¿no? Porque si cambiara, entonces ya no sería un dominio equidistante. O sea, los puntos del dominio no serían equidistantes, sino que serían puntos del dominio discretos nada más, ¿no? Pero de separación variable. Se recomienda siempre que esa delta de x, ¿no? Como siempre lo hemos hecho, por estabilidad numérica, para que, dado los cálculos, no se convierta nuestra función en un problema para el computador al estar haciendo operaciones con números que entre sí están más cerca de lo que es el número que puede representar una variable para el 0. Entonces se recomienda que el delta de x, y para trabajar adecuadamente, esté entre 10 a la menos 1 y 10 a la menos 3, como siempre, ¿no? Pero esto no es una ley inflexible, es solamente una recomendación de estabilidad numérica. Entonces, pasamos ahora, ¿no? La ecuación 5.1, que es la definición del primer delta, el delta de f sub k, es nada más y nada menos que la resta de la función evaluada en x sub k más 1 menos la función evaluada en x sub k. Esa es lo que se conoce como la diferencia finita de primer orden y hacia adelante. La ecuación 5.1 se conoce como diferencia finita de primer orden y hacia adelante. Ya. Sobre la base de las diferencias finitas hacia adelante y de primer orden, se pueden construir diferencias de orden superior. Es decir, se pueden construir diferencias de segundo orden, tercer orden, cuarto, quinto, sexto, hasta de orden n. ¿Cómo? Con combinaciones simplemente de las diferencias de orden inferior. Por ejemplo, la diferencia de orden 2, y aquí ustedes ven, hay un delta 2 f sub k, ¿no es cierto? Ese delta cuadrado no es indicación de potencia, ¿ya? Es indicación de el orden de la diferencia. La diferencia de orden 2 se construye con la resta de dos diferencias de orden 1. Entonces, la diferencia de orden 2 es la resta de dos diferencias de orden 1, el delta f sub k más 1 menos el delta f sub k. Como el delta f sub k más 1 y el delta f sub k están dados por la ecuación 5.1, si nosotros los reemplazamos, vamos a tener que la diferencia hacia adelante de orden 2 o de segundo orden sería f sub k más 2 menos 2f sub k más 1 más f sub k. También usando diferencias de orden 2, nosotros podemos construir diferencias de orden 3. Este ya es un proceso simplemente algebraico, ¿no? Que ustedes pueden seguir simplemente, y lo vamos a ver más adelante, operando algebraicamente, ¿no? Cancelando términos que se oponen, que tienen signos opuestos, simplificando. El delta 3, o la diferencia hacia adelante de tercer orden, se construye restando dos diferencias hacia adelante, también de orden 2. Entonces la diferencia hacia adelante de orden 3 se construye con la resta de la diferencia de segundo orden en k más 1 menos la diferencia de en segundo orden
en K. Como ya sabemos qué expresión corresponde a cada una de esas diferencias de segundo orden, la reemplazamos, operamos y nos da que la diferencia de orden 3 es f sub k más 3 menos 3, f sub k más 2 más 3, f sub k menos 1 más 1 menos f sub k. Este proceso de construcción de forma piramidal de arriba hacia abajo, ¿ya? Este proceso de forma piramidal se conoce como tabla de diferencias divididas, ¿no? Entonces, fíjense que se observa un patrón, primero que nada, en que la diferencia de orden 1 tiene 2 términos, la diferencia de orden 2, 3 términos, la diferencia de orden 3, 4 términos, y así podemos seguir infinitamente, ¿no? Así la diferencia de orden n tendrá n más 1 términos. Además, podemos notar nosotros algo más interesante, y es que esas funciones que se construyen haciendo las operaciones, esas funciones f sub k más 2, menos 2, f sub k más 1, más f sub k, en el caso de la diferencia de orden 2, por ejemplo, es una función polinómica que tiene ciertos coeficientes. Esos coeficientes tienen un valor numérico y también tienen un signo, ¿no? Y esos coeficientes, con sus valores numéricos intercalados, con sus signos, más, menos, más, menos, más, menos, tienen unos coeficientes que justamente, como vamos a ver más adelante, corresponden al triángulo de Pascal, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Entonces, mediante, digamos, el uso de diferencias de orden inferior, se pueden construir diferencias de orden superior, no hay problema, ¿ya? Y por lo tanto, nosotros podemos gráficamente ya esbozar la figura 5.1, que les va a dar una idea de cómo es que geométricamente se van construyendo las diferencias, ¿no? En este caso, estamos viendo las diferencias hacia adelante, ¿no? Entendiendo las diferencias hacia adelante, luego vamos a poder entender también las diferencias que se construyen hacia atrás, porque también son de tipo central. Entonces, la diferencia hacia adelante se construye sobre un dominio que crece hacia la derecha, empezando desde x sub 0 y crece hacia la derecha x sub 1, x sub 2, x sub 3, de manera equidistante, separando delta de x esos puntos, ¿no? Eso crece de manera discreta, ¿no? Y equidistante. Y crece hacia adelante indefinidamente. Para cada una de esos valores del dominio le corresponde una imagen. F sub 0, F sub 1, F sub 2 y F sub 3. Entonces, la diferencia de orden 1, como ustedes pueden ver aquí, la diferencia de orden 1 es la resta de la imagen F1 menos F sub 0, ¿no? La diferencia hacia adelante de F sub 0. La diferencia hacia adelante de F sub 1 es F sub 2 menos F sub 1. La diferencia hacia adelante de F sub 2 es F sub 3 menos F sub 2. Restando delta F sub 1 menos delta F sub 0, tengo la diferencia de orden 2 en F sub 0. Restando delta F sub 2 con delta F sub 1, tengo la diferencia de orden 2 de F sub 1. Y la resta, a su vez, de estas dos me da el delta 3 F sub 0. Entonces, este proceso crece o se repite, como yo les decía, ahí ustedes ven de manera piramidal, indefinidamente, ¿no? Muy bien. Ahora, hay otra cosa también interesante que observar aquí, ¿ya? Y que hay que también mencionarlo, porque es muy importante. Ahí nosotros hemos visto en la figura 5.1 que lo que tenemos es básicamente una recta, ¿no? Una recta. Y la pregunta es, bueno, sí, ahí vemos una recta, pero bueno, todas las funciones matemáticas no son una recta. Hay funciones matemáticas que son
polinómicas de grado 2, de grado 3, de grado 4, exponenciales, hiperbólicas, ¿no? ¿Y qué pasa? Esto solamente se aplica a rectas, ¿no? Tiene que ser una recta, y la respuesta es que lo que busca la diferencia finita, como yo les decía, que es una aproximación a las diferencias infinitesimales del cálculo diferencial infinitesimal que nosotros ya conocemos, el análisis y la aplicación de estas fórmulas que vamos a construir con diferencias finitas tiene un alcance en el entendido que el intervalo de dominio que nosotros vamos a utilizar y sobre el cual se va a aplicar la fórmula de diferencia está construido con puntos equidistantes, discretos, pero además con un delta de x pequeño, de manera en que nosotros en esa pequeña porción de curva podamos considerar aproximadamente un crecimiento rectilíneo de la función o un decrecimiento también rectilíneo de la función en ese pequeño intervalo. Es decir, algo parecido a que si nosotros nos imagináramos, estamos sobre la superficie de la Tierra, ¿no es cierto? Y a pesar de que la Tierra es esférica, ¿no? Bueno, aproximadamente esférica, achatada en los polos, ¿no? Como ustedes saben, para todos los efectos que nosotros nos interesa, podemos considerar en una porción muy pequeñita de la superficie que aproximadamente el suelo donde nosotros construimos una casa o diseñamos un parque o un estadio, construimos un puente, es aproximadamente plano, ¿no? Nosotros hacemos una casa sobre la superficie de la Tierra sin tomar en cuenta que la superficie de la Tierra es esférica, porque para la porción tan diminuta y pequeñita sobre la superficie, la curvatura es prácticamente despreciable, ¿no? Entonces, esto es similar. Nosotros analizamos o construimos una función matemática con diferencias finitas, por ejemplo, de interpolación o para aproximar un valor de la derivada, en una porción de curva que tiene, por el ancho de paso, aproximadamente un comportamiento rectilíneo, por lo menos en esa pequeña vecindad, en ese pequeño entorno donde vamos a aplicar la forma. Por eso es que la gráfica, así geométricamente, como está en la figura 5.1, está correcta. ¿Preguntas hasta esta parte? ¿No hay preguntas? Está todo claro, profe. Ya. Bien, entonces
Como la construcción de diferencias finitas hacia adelante ya es identificable en un patrón repetitivo, ¿no? Como les decía, las diferencias de orden 3 tienen 4 términos, la diferencia de orden 2, 3 términos, así sucesivamente. También es posible cuantificar los valores de los signos, ¿no? Como un más, menos, más, menos, más, menos. También es posible conocer esos coeficientes porque obedecen a los coeficientes del triángulo de Pascal, ¿no? Entonces, se puede generalizar una fórmula recursiva para encontrar los valores de las diferencias hacia adelante de cualquier orden, ¿no? Ahí tenemos la ecuación 5.2, ¿no? Delta R, F sub K igual a la sumatoria para un T que va de 0 a R, donde R, por supuesto, es el orden de la diferencia, no es potencia, menos 1 elevado a T, donde hay luego una expresión entre paréntesis RT, y esa expresión es lo que se conoce como coeficiente binomial, multiplicado por la función evaluada en x sub k más r menos t. Ese es el f sub k más r menos t. Entonces, más adelante vamos a explicar qué cosas son estos coeficientes binomiales, ¿no? Se introducen ahí en la ecuación justamente porque esos coeficientes de binomiales son los que van a generar los coeficientes que nosotros estábamos viendo cuando habíamos desarrollado la diferencia de orden 1, 2 y 3, por ejemplo, ¿no? En la diferencia de orden 1 tenemos 1 menos 1. En la diferencia de orden 2 los coeficientes son 1 menos 2, 1. En la diferencia de orden 3 tenemos 1 menos 3 más 3 menos 1. Esos elementos son coeficientes y esos coeficientes los vamos a poder nosotros o se introducen en esta fórmula a través de los valores que nos va a dar este coeficiente binomial. Y más adelante, ¿no? al terminar esta parte de explicación, vamos a ver también sistemáticamente cómo calcularlo, ¿no? Porque o lo sabemos de memoria o los podemos nosotros encontrar, ¿no? Mediante una fórmula matemática. Y eso es lo que vamos a hacer, porque se tiene que codificar. Bien, pero las diferencias hacia adelante no son las únicas, que pueden construirse, ojo. También se puede construir lo que se conocen como las diferencias hacia atrás, que usan la letra griega delta mayúscula invertida, el delta invertido, y que son lo mismo que las diferencias hacia adelante, con la diferencia de que del punto inicial o el punto de partida, que sería el x sub 0, a diferencia del caso de las diferencias que van hacia la derecha, aquí los puntos que se van a tomar están hacia atrás o hacia la izquierda, o sea, las diferencias hacia atrás se construyen tomando puntos hacia la izquierda de x sub 0, o sea, x menos 1, x menos 2, x menos 3, x menos 4 y así sucesivamente. La regla de formación de las diferencias finitas hacia atrás es igual a la de las diferencias hacia adelante, solamente que tomando en cuenta que se toman puntos hacia atrás. Entonces, la diferencia hacia atrás de orden 1 es f sub k menos f sub k menos 1. Sobre esa diferencia de primer orden hacia atrás, también se pueden construir diferencias hacia atrás de órdenes superiores, ¿no? Como la diferencia hacia atrás de orden 2 y de orden 3. Y si ustedes ven, la forma es la misma, ¿no? El número de términos también para diferencias hacia atrás de orden 2 tiene 3 términos, la diferencia de orden 3, 4. Los signos, igual manera, más, menos, más menos, más menos, y los coeficientes son iguales también, ¿no? 1 menos 2, 1, 1 menos 3, 3 menos 1, y así sucesivamente. Entonces, con las diferencias hacia adelante y hacia atrás no hay mucho problema, y la fórmula recursiva para construir diferencias finitas hacia atrás es la ecuación 5.4, ¿no? Bastante parecida a la ecuación 5.3, que es para construir diferencias hacia adelante
de cualquier orden. Entonces, ya habiendo visto las diferencias hacia adelante y hacia atrás, vamos a hablar de otro tipo de diferencias, que viene a ser una combinación de las dos anteriores y se conoce como diferencias de tipo central. Las diferencias de tipo central son diferentes a las de tipo hacia adelante y hacia atrás. ¿Pero en qué sentido son diferentes? Las diferencias centrales son diferentes porque avanzan tomando valores ya no solamente hacia adelante o solamente hacia atrás, sino que toma un valor hacia adelante y un valor hacia atrás. Pero a partir del punto de referencia que es siempre x sub 0, ¿no? Pero no toma puntos enteros, o sea, no toma a x1 y a x menos 1, sino toma un valor fraccionario. Toma un valor fraccionario. Es decir, avanza, la diferencia de tipo central avanza hacia la derecha con x sub 0 más un medio de delta de x. Y hacia atrás como x sub 0 menos un medio de delta de x. De manera que entre x sub 0 y x sub 0 menos delta de x menos un medio delta de x y x sub 0 más un medio delta de x haya un delta de x, ¿no? O sea, avanza medio delta de x hacia adelante y medio delta de x hacia atrás y toma un punto fraccionario hacia la derecha, una mitad hacia la derecha, digamos, ¿no? Y una mitad hacia la izquierda. Así es la definición de las diferencias centrales. Entonces, ahí va a ocurrir un problema que después vamos a ver cómo se resuelve, porque nosotros, como ya hemos definido, trabajamos sobre un dominio discreto, equidistante, ¿no? Finito, pero que avanza a una cantidad delta de x. Nosotros no trabajamos sobre un dominio que crece en delta de x sobre 2, ¿no? Sino sobre un delta de x fijo. Muy bien. Entonces, primero que nada, la definición de la diferencia central es la que está en la ecuación 5.5. Ahí se usa la letra delta minúscula, ¿no? La letra delta minúscula. El delta minúscula representa las diferencias de tipo central. De manera que el delta de f sub k es f sub k más un medio menos f sub k menos un medio. Ya ustedes saben por notación, como les expliqué, que el f sub k más un medio significa la función evaluada en x sub k más un medio. Y nosotros solamente conocemos los valores de función evaluados en x sub k más 1, sub k más 2, sub k más 3. No conocemos valores de función evaluados en puntos intermedios. Ya no tenemos el valor de la función evaluada en x sub k más un medio, ¿no? O en x sub k menos un medio. Entonces, ese problema lo vamos a resolver después. También por combinación de las diferencias de orden inferior se construyen diferencias centrales de orden superior. La diferencia de orden 2 central en f sub k es delta f sub k más un medio menos delta f sub k menos un medio. La diferencia de orden 3 es delta f, no, se construye con dos diferencias centrales de orden 2. La diferencia central de orden 3 es delta 2 f sub k más un medio menos delta 2 f sub k menos un medio
Y así también para el delta 4. Una vez más, podemos ver que la diferencia central de orden 2 tiene 3 términos. Los coeficientes se están respetando, ¿no? Y aparece 1, 2, 1. En el caso del delta 3, los coeficientes también se están respetando, 1, 3, 3, 1. Los signos más, menos, signos que están así cambiando, ¿no? Intercaladamente. Luego, en la diferencia de orden 4, tiene 5 términos, 1, menos 4, 6, menos 4, 1. Signos más, menos, más, menos, más, menos. Pero hay un detalle aquí adicional que hay que notar. Y es que las diferencias de orden par, por ejemplo la diferencia delta 2, o sea, el delta de segundo orden, o el delta de orden 4, el delta 4, tiene o está construida o utiliza valores funcionales con subíndices enteros, ¿no? Entonces tenemos f sub k más 2, f sub k más 1, f sub k menos 1 y f sub k menos 2. La diferencia de orden 2, que es también de orden par, tiene f sub k más 1, f sub k y f sub k menos 1. Pero la diferencia de orden 1 y la diferencia de orden 3 está construida con valores de función de puntos intermedios, o sea, con subíndices fraccionarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, la diferencia de orden 3 tiene a f evaluada en x sub k más 3 medios, ¿no? El delta 3, f sub k más 1 medio. Entonces, ahí va a haber un problema con las diferencias de orden, las diferencias de tipo central de orden impar, porque para operarlas vamos a requerir de un artificio, que más adelante lo vamos a explicar. La ecuación, la fórmula recursiva para encontrar diferencias de tipo central de cualquier orden es la ecuación 5.6. Aquí tenemos delta minúscula en R de f sub k es igual a la sumatoria de t igual a 0 a R de menos 1 elevado a t, coeficiente binomial RT, multiplicado por la función evaluada en x sub k más R medios más t. Muy bien, esa es la ecuación 5.6. Ecuación o fórmula recursiva para determinar o encontrar cualquier valor de diferencia central. Bien. Entonces, hasta aquí hemos hablado de las diferencias de tipo hacia atrás, hacia adelante y de tipo central. ¿Cómo se construyen geométricamente? ¿Cómo las podemos interpretar? También hemos visto las fórmulas recursivas para poder generarlas en cualquier orden. Solamente nos quedamos con un problema, ¿no? Y el problema es que las diferencias de tipo central de orden impar, como la 1, 3, 5, 7, y así sucesivamente, no se pueden a priori, ¿no? No se pueden calcular porque requiere valores de función de puntos intermedios del dominio que no conocemos. Nosotros solamente conocemos valores de función de puntos del dominio equidistante, ¿no? Separados a una distancia delta x. No conocemos más valores intermedios, ¿no? Y no los podemos tampoco suponer. Entonces, ¿cómo podemos hacer que nuestra función, nuestra delta 3, por ejemplo, o delta 1, se pueda calcular respecto a sus índices enteros? Y eso lo vamos a lograr con esta formulita que se llama el promedio central. El promedio central aprovecha la propiedad que yo les había dicho, ¿no? Aprovecha esta condición que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de usar o construir fórmulas con diferencias finitas. La fórmula del promedio central justamente aprovecha que el comportamiento de la curva en esta porción de dominio que nosotros estamos analizando es lo suficientemente rectilínea como para que tengamos un buen resultado, lo más rectilíneo posible, es decir, el delta de x
¿no? Evaluado, sea de 10 a la menos 1, o 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, sea suficiente para que la curva se comporte, por lo menos en esa porción de análisis, como si fuese una recta. Como si fuese una recta. Es decir, aprovechando eso, es que podemos aplicar el promedio central. El promedio central tiene una definición como está en la ecuación 5.7. La ecuación 5.7 dice, el promedio central aplicado a f sub k es igual a f sub k. O sea, no estamos haciendo una operación matemática que cambia una cantidad en otra, sino que estamos haciendo una forma artificiosa de representar una cosa de otra manera, pero siendo lo mismo. No sé si me entienden, ¿no? Si no entienden, pregunten, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo con el promedio central es aplicando un operador a un valor numérico o a una función y que como resultado nos da lo mismo, la misma función. Es como si no hubiésemos hecho ningún cambio. Pero el cambio está en la forma de representar ese valor numérico. Por ejemplo, f sub k es lo mismo que un medio de f sub k más un medio más f sub k menos un medio. Y eso de aquí, si ustedes se ponen a ver, no es nada más que el cálculo de un promedio, ¿no? Entonces, para mí, el valor de f sub k es el punto medio que hay entre el valor de f sub k más un medio y el valor de f sub k menos un medio. Entre f sub k más un medio y f sub k menos un medio está f de x, o f sub k. Entonces, esa es la definición de promedio central. Y lo que vamos a hacer nosotros es aplicarlo a la diferencia de orden impar, y aplicándolo vamos a encontrar una expresión equivalente que va a tener subíndices enteros. Por ejemplo, aplicando el promedio central al delta minúscula f sub k, diferencia central de primer orden, lo que nos da es la diferencia central de primer orden igual, pero la expresión matemática ahora ya tiene índices o subíndices enteros. Entonces, el delta f sub k, el delta f sub k, delta minúscula f sub k, que es la derivada, la diferencia central de primer orden, que antes estaba dado como f sub k más un medio menos f sub k menos un medio, según la ecuación 5.5, ahora se va a representar como la ecuación 5.8, o sea, un medio de f sub k más 1 menos f sub k menos 1, ¿no? Y ese va a ser el delta f sub k. Ese va a ser el delta f sub k. Entonces, la forma equivalente aquí para delta f sub k ya contiene subíndices enteros y ya la podemos operar con los datos que nosotros conocemos, ¿no? La interpretación geométrica de esto sería como la que nosotros estamos viendo aquí. Tenemos un valor de x sub 0, hacia atrás x menos un medio y x menos 1, hacia adelante x más un medio y luego x1. La diferencia finita central en f sub 0 sería f sub 1 menos f sub 2 sobre 2. O sea, si tenemos f sub 1 y f menos 1, son imágenes que conocemos, dividido entre menos 2, nos da el delta f sub 0. Porque el delta f sub 0 es el delta f sub 0 por definición sería f más un medio menos f menos un medio, ¿no? O sea, esta porción de aquí, sería, según la definición original, el delta f sub 0. Pero si nosotros agarramos toda esta porción y la dividimos entre 2, ¿cómo es equidistante la distancia que hay entre punto y punto? Al dividirla entre 2, solamente estaríamos tomando esta porción, que sería el equivalente, ¿no es cierto? Esa es la forma en que funciona la diferencia
el promedio central, perdón, para las diferencias finitas de orden impar. ¿Preguntas desde esta parte? Profe, F menos uno se refiere es un punto anterior. Muy bien, continuamos, muchachos. Aquí tenemos el promedio central, pero aplicado a una diferencia de tipo central de orden 3. El procedimiento es el mismo. Esta letra griega mu, que ustedes ven ahí, es la notación que para nosotros significa que estamos aplicando el promedio central a esta expresión. Entonces, mu aplicado a delta 3, f sub k, es un medio de delta 3, f sub k más un medio, más delta 3, f sub k menos un medio. Y aquí nos hemos tomado la molestia de presentar el desarrollo completo, ¿no? El delta 3, f sub k más un medio, es la diferencia de 2 delta 2. El delta 3, f sub k más un medio, es la diferencia de 2 delta 2 también. Simplificando y ordenando, nos queda delta 2 f sub k más 1 menos delta 2 f sub k menos 1. Y desarrollando eso, tenemos esta expresión de acá, que es un medio, f sub k más 2 menos f sub k más 1 más f sub k menos 1 menos un medio, f sub k menos 2. Y ya tendríamos una expresión para el delta 3 f sub k con subíndices enteros. Un momento, muchachos.
Ya, muchachos, disculpen la interrupción, hay una llamada telefónica, ¿ya? Muy bien, entonces ahora solamente faltaba, como les decía, hacer una breve explicación de esta cantidad numérica que vamos o que se utiliza dentro de las fórmulas recursivas del cálculo de las diferencias finitas, ¿no? Y que producen los coeficientes que nosotros ya hemos mencionado. Y estos elementos se llaman coeficientes binomiales, ¿no? Haciendo referencia al binomio de Newton. Ya. La ecuación 510 es de manera recursiva la forma en que podemos representar cualquier coeficiente binomial, ¿no? U en n, así lo leemos como coeficiente binomial U en n, que sería 1 sobre n factorial por la forma polinómica U por U-1 por U-2 hasta U por n más 1, ¿no? Esa sería la fórmula 510. Los primeros coeficientes binomiales, el U en 0, por ejemplo, es 1. El U en 1, U. De ahí viene U al cuadrado, U en 2, ¿no? 1 sobre 2 factorial, U por U-1, U en 3, U por 3, U sobre 3 factorial, U menos 1, U menos 2. Y así sucesivamente se construye un polinomio, ¿ya? Como ustedes ven ahí de grado n, un polinomio de grado n, en términos de U. Y eso es lo que nos da los coeficientes que vamos nosotros a utilizar en nuestra fórmula recursiva de la creación de diferencias finitas hacia adelante, hacia atrás y de tipo central. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Ninguna, ¿no? Entonces, aquí está lo que yo les decía, el triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal es de manera piramidal, ¿no es cierto? Con un crecimiento hacia la base. En la punta está la diferencia finita de orden 0. Luego viene la diferencia finita de orden 1, que es con coeficientes 1, 1, luego está el 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Y estos coeficientes, en este triángulo que podemos nosotros memorizarlo, ¿no? Porque este triángulo se construye haciendo que el término siguiente, ¿no? Es la suma de los dos anteriores, ¿no? Es la suma de los dos anteriores. Por ejemplo, 1 más 2 es 3, 2 más 1, 3, 1 más 3, 4, 3 más 3, 6, 3 más 1, 4, 4 más 1, 5, 6 más 4, 10. Y así podemos construir todos los coeficientes. Pero nadie memoriza esta forma. Y para eso podemos recurrir a la ecuación 510, que es la que nos va a dar nuestros coeficientes en la fórmula recursiva de creación de diferencias finitas, ¿no? En forma combinatoria, como los coeficientes binomiales, así lo tenemos, ¿no? Y listo. Lo que les decía, bueno, lo que sigue en el PDF es lo que les estaba explicando, ¿no? Los coeficientes de los desarrollos de diferencias hacia adelante de orden 2, ¿no es cierto? Y el binomio de Newton, ¿no? El binomio de Newton también, ¿no? Aquí en el binomio de Newton tenemos, por ejemplo, que a más b al cuadrado es 1 más al cuadrado más 2 por ab más 1 por b cuadrado.
a más b al cubo es 1a al cubo más 3ab al cuadrado b más 3ab cuadrado más 1b al cubo. Esos coeficientes son los mismos que en la diferencia finita van apareciendo. Lo mismo del triángulo de Pascal también, ¿no? Ahora, sobre la tabla de diferencias, también básicamente ya hemos nosotros explicado incluso geométricamente cómo la base de las diferencias son los valores de función, ¿no? Y sobre esas se construyen diferencias de primer orden, sobre esa base las de segundo orden, sobre ellas las de tercer orden, las de cuarto orden y las de quinto orden. Ahora, es importante resaltar aquí que, por ejemplo, para construir una diferencia únicamente de quinto orden, fíjense, para construir una diferencia de quinto orden, o sea, el delta 5f sub 0, necesitamos 6 valores de función. Necesitamos desde f sub 0 hasta f sub 5. ¿Ya? Necesitamos desde f sub 0 hasta f sub 5. ¿Ya? La diferencia de quinto orden tiene 6 términos. ¿No? 6 términos. ¿No? Porque utiliza valores funcionales desde f sub 0 hasta f sub 5. Entonces, conforme diferencias de orden superior más alto se vayan construyendo, más valores de función nosotros vamos a ir necesitando. Muy bien. Ahora, ya que conocemos las diferencias finitas, hacia adelante, hacia atrás y de tipo central, lo que nos faltaría sería entrar a ver qué es lo primero que podemos nosotros construir con esas diferencias finitas. O sea, ¿para qué lo vamos a utilizar? Porque, claro, así simplemente tener las diferencias finitas, digamos, no representa nada, ¿no? Todavía, digamos, de manera práctica, para que nosotros podamos implementarlo en un programa y resolver un problema, ¿no? Las diferencias finitas de por sí son solamente elementos matemáticos que se construyen con los valores de función, ¿no? Sobre un dominio discreto y equidistante, ¿no? Sea hacia adelante, hacia atrás o de tipo central. Pero el primer paso es el uso de las diferencias finitas para construir lo que se conoce como polinomios de interpolación. Polinomios de interpolación. Ahora, los polinomios de interpolación, ¿qué utilidad tienen, no? ¿Para qué sirven? ¿Por qué es importante primero conocer los polinomios de interpolación? Primero que nada, la interpolación es un procedimiento matemático que ustedes ya habrán utilizado sobre todo en laboratorio, ¿no? Que por definición consiste en conseguir un punto intermedio, ¿no? Conociendo dos puntos extremos. Entonces, la interpolación es eso, ¿no? Construir un punto interpolos, un punto intermedio entre dos polos, ¿no? Un valor hacia la derecha, un valor hacia la izquierda. No conozco el elemento central y lo puedo conocer si hago lo que se llama una interpolación. Pero esa definición de interpolación, que está bien, no es todavía, no es únicamente lo que podemos alcanzar, ¿no? Los polinomios de interpolación, ¿ya? Los polinomios de interpolación, lo que hacen, y para lo que verdaderamente los vamos a utilizar, es para representar numéricamente la función matemática que reconstruye la función sobre la base de los datos que conocemos. Es decir, nosotros conocemos una tabla de valores, ¿no? Tenemos una tabla de valores, tenemos el punto x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, x sub 5 y su imagen correspondiente, f sub 1, f sub 0,
f sub 1, f sub 2, f sub 3, f sub 4 y f sub 5, respectivamente. Y por supuesto, lo que nosotros queremos es una expresión matemática que sea posible de programar en el computador, que se ajuste a esos puntos de la tabla, pero que además, ¿no?, me permita encontrar valores que no están tabulados. Ya, no sé si me entienden. Entonces, yo podría, teniendo una tabla, por ejemplo, de valores de temperatura y vamos a poner presión, yo podría, teniendo temperatura espaciado cada 10 grados, por ejemplo, y valores de presión que corresponden a esos valores de temperatura, yo podría, usando un polinomio de interpolación, no solamente reproducir todos los valores de presión para esas temperaturas que están tabuladas, sino que además podría conocer un valor de presión para un punto de la tabla intermedio que no está tabulado. Esa es la primera, vamos a decir, aplicación que nosotros podemos darle a la diferencia finita. Entonces, las diferencias finitas nos van a servir para construir, primero, polinomios de interpolación, fórmulas de interpolación. ¿Y cuál es el objetivo más adelante de esto? ¿Cuál es el objetivo más adelante de esto? El objetivo más adelante es que, teniendo ya una fórmula de interpolación, yo pueda derivarlo, pueda integrar ese polinomio de interpolación y así resolver problemas que conlleva la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias y más adelante usando las diferencias finitas para funciones en dos dimensiones, perdón, también usarla para ecuaciones diferenciales de tipo parcial. Bien, preguntas hacia esta parte. ¿No tienen preguntas? Muy bien, muchachos, entonces, si no hay preguntas, pasamos a explicar nuestra primera fórmula de interpolación. La interpolación conocida como interpolación NGF por las iniciales de los que plantean esta fórmula de interpolación con diferencias hacia adelante, que son, o conocida esta fórmula como Newton-Gregory, y forward por que utiliza diferencias hacia adelante. Entonces, la fórmula de interpolación de Newton-Gregory hacia adelante necesita, una vez más, lo repetimos, puntos del dominio discretos y equidistantes. Estos puntos están separados por intervalos regulares, un intervalo fijo delta de x conocido también como ancho de paso. ¿Ya? El x sub k es el punto de referencia de la tabla, ¿no? El punto de referencia de la tabla. Este punto de referencia de la tabla, ¿ya?, va a ser para nosotros comúnmente el x sub 0.
¿ya? Es el x sub 0. ¿Ya? Pero no necesariamente es el x sub 0 en todas las ocasiones, ¿no? Podría ser diferente, podría ser un x sub 1, x sub 2 y de ahí tomar como referencia, ¿no? Pero normalmente el x sub 0 se usa como punto de referencia origen para el trazado o para construir diferencias hacia adelante, hacia atrás o para diferencias centrales. Muy bien, entonces es necesario en el caso ya para la construcción de fórmulas o polinomios de interpolación definir esta cantidad u. Ojo, no es el mu, no es la letra griega mu del promedio central, ¿no? Es la cantidad u, que representa la distancia relativa que hay del punto de la tabla x sub k de referencia al punto x, que va a ser el punto interpolado, Entonces tenemos que u, esa cantidad u muy importante, es x menos x sub k sobre delta x. Si ustedes se ponen a analizar esta ecuación, no es nada más y nada menos que la distancia relativa que hay del punto interpolar al primer punto de la tabla relativa al espaciamiento, relativa al delta de x. En otros textos lo ponen como una cantidad normalizada, le ponen que es como una cantidad normalizada, ¿no? ¿Ya? Ponen como una cantidad normalizada. Entonces, nuestro polinomio de interpolación se va a construir en términos de esta cantidad normalizada o de esta distancia relativa u. ¿Ya? La ecuación 5.12 es la ecuación que nos construye el polinomio de interpolación con diferencias hacia adelante, ¿no? En términos de esta cantidad u, distancia relativa del punto a interpolar respecto del primer punto de la tabla. En algunos textos, este polinomio lo ponen en términos de x, porque a su vez, claro, u depende de x, ¿no? Pero nosotros lo ponemos en términos de u, ¿ya? Para simplemente tener una notación uniforme y coherente con todas las fórmulas que después vamos a presentar. De manera que el polinomio de interpolación con diferencias hacia adelante, en términos de u, se construye con la ecuación 5.2. ¿Qué pasa si desarrollamos este polinomio de interpolación hacia adelante, dado por la ecuación 5.2? Nos quedaría f, el subíndice indica el orden del polinomio de interpolación. Ojo, ese subíndice indica el orden del polinomio de interpolación. Entonces, un polinomio de interpolación de orden m va a requerir m más 1 puntos o imágenes, ¿no? O puntos del dominio con sus correspondientes imágenes para desarrollar o para construirse, ¿no? Para desarrollarse. En general, la ecuación 5.13 es el desarrollo de un polinomio de interpolación con diferencias hacia adelante de orden m, cualquiera, ¿no? Entonces tenemos, el primer término sería f sub k, el segundo u en 1, delta de f sub k, u en 2, delta cuadrada de f sub k, más puntos suspensivos, así sucesivamente, hasta u en m, delta m, f sub k. O sea que el polinomio de interpolación con diferencias hacia adelante de orden m incluye hasta diferencias hacia adelante también de orden m, ¿no? Y como ustedes saben, una diferencia de orden 3 tiene 4 términos, por eso es que la diferencia de orden m tiene m más 1 términos. Fíjense, acá hay una cosa importante, ¿no? El polinomio de interpolación de orden m incluye todas las diferencias desde el orden 0, que es el que multiplica f sub k, que no hay nada, es 1. La diferencia hacia adelante de orden 1, la de orden 2, 3, 4, 5, o sea, imagínense que un polinomio de interpolación de orden, vamos a decir 5,
necesitaría, o sea, tendría el f sub k dos términos, ¿no es cierto?, de la diferencia de primer orden, 3 de la de segundo orden, 4 de la de tercer orden, 5 de la de cuarto orden y 6 de la diferencia de quinto orden. En total sería 6 más 5 más 4 más 3 más 2 más 1 más 1 más, ¿no? Más 2 más 1, perdón. Más 1. Es decir, necesitaría, a ver, 1 más 2, 3, ¿no es cierto? Más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15, más 6, 21. Necesitaría 21 términos, un polinomio de grado 5, un polinomio de quinto orden, ¿no? De orden 5 necesitaría 21 términos. Esos 21 términos obviamente son combinaciones de los puntos m más 1, o sea, serían combinación de 6 puntos, ¿no? Desde f sub 0 hasta f sub 6. Y eso es lo que vamos a tomar en cuenta luego para determinar y decidir con cuántos puntos es recomendable hacer o construir un polinomio de interpolación. No podemos construir un polinomio de interpolación ajustado a 100 datos, por ejemplo, ¿no? Porque tendríamos que tener un polinomio de orden 99. Un polinomio de orden 99. Un polinomio de orden 99 tendría una cantidad inmensa de términos. Y el problema de tener una cantidad inmensa de términos es que la acumulación de error por truncamiento y redondeo también crece y empieza a hacerse más evidente, ¿no? Con cálculos sencillos. Y después vamos a explicar por qué no es necesario tener un polinomio ajustado a muchos puntos, ¿no? Pero primero vamos a ver esto. El desarrollo de la ecuación 5.12 para m igual a 2 sería la ecuación 5.14. ¿Ya? Es el caso del polinomio de orden 2. Ahí están desarrolladas las diferencias hacia adelante de orden 1 y la diferencia de orden 2. El desarrollo del caso del polinomio de orden 3, interpolación de Newton de orden 3, está aquí. ¿No? Fíjense que el polinomio de interpolación de Newton de orden 3 tiene la diferencia de orden 1, de orden 2 y también la diferencia de orden 3. ¿No? Ya es una expresión más grande, ¿no? ¿Cuántos términos tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 términos. O sea, el polinomio de interpolación de orden 3 tiene 10 términos. 10 términos, ¿no? Y necesita, obviamente, 4 imágenes de función, ¿no? F sub 0, F sub 1, F sub 2 y F sub 3. Necesita 4 valores funcionales, ¿no? ¿Qué podemos nosotros hablar de lo que se considera el error que está asociado numéricamente al polinomio de interpolación dado por la ecuación 5.12 y desarrollado en la ecuación 5.13? Bueno, nosotros podemos, como está aquí en el recuadro, resaltar que el error que podemos asociar a un polinomio de interpolación de orden m, que se ajusta a m más un punto, es a lo más tan grande como el término siguiente al elemento que ha sido truncado en nuestro desarrollo. Es decir, que si nosotros tenemos un polinomio de interpolación desarrollado para m igual a 3, a lo más el término que ya no usamos siguiente, que sería el término que se adicionaría si el polinomio tuviera orden 4, a lo más la dimensión, o sea, la magnitud de ese término sería lo que podríamos considerar el error. Y eso es lo que aparece aquí. E, o error, en términos de U, sería el coeficiente binomial UM más 1, obvio, por el delta M más 1 en F sub K. O sea, sería el término siguiente que no ha sido considerado, sería a lo más la magnitud del error
que podemos nosotros asumir numéricamente de ese valor de polinomio de interpolación. Bien, la fórmula de interpolación, como yo les decía, ¿no? Y aquí está explicado en el PDF también, en este recuadro azul. No es necesario construirla para una tabla de datos muy grande. Si nosotros tenemos una tabla de datos de 10 valores y queremos hacer la interpolación de un valor que está entre el tercer y cuarto término de la tabla, no es necesario construir un polinomio de interpolación ajustado a los 10 valores, ¿no? A pesar de que sí funcionaría, sería demasiado extenso, ¿no? Tendría que ser un polinomio de orden 9, como les digo, que estaría ajustado a 10 datos. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es, a lo más, construir un polinomio de interpolación con diferencias finitas, ¿no? De orden 3, que utilice los puntos, o los tres primeros puntos, o los 3 puntos, perdón, no primeros, sino los 3 puntos que rodeen al punto en el cual yo quiero efectuar la interpolación. Entonces, siempre el punto que yo quiero interpolar va a estar rodeado de 2, 3 o 4 términos que están cercanos a él. Y entonces yo construyendo un polinomio de interpolación más pequeño, puedo obtener el mismo resultado y mejor resultado aún que con un polinomio de interpolación más grande que se ajuste a más datos. Ejemplo práctico para que ustedes más o menos entiendan, es el equivalente a decir, ¿no? Bueno, yo sé que una persona está en el departamento de Lima, ¿no? Está en Lima. Si yo hago una búsqueda en todo Lima, sí lo voy a encontrar, ¿no? Porque, bueno, yo sé con seguridad que está dentro de Lima. Pero si yo reduzco la búsqueda solamente a un distrito, vamos a poner que sea, por ejemplo, el distrito de Lince, entonces va a ser más fácil. Lince está dentro de Lima y a su vez Lince ya es un sector más pequeño para poder buscar. Entonces voy a utilizar menos tiempo y recursos porque estoy reduciendo a una sección más pequeña dentro de la cual se encuentra lo que busco. Pero si aparte de eso yo pudiera no solamente agarrar todo Lince, sino de repente solamente una urbanización, y dentro de esa urbanización 3 cuadras, dentro de las cuales yo sé que está la persona que busco, entonces el trabajo se hace mucho más eficiente, ¿no? Entonces esto es lo mismo. Yo necesito encontrar un valor e interpolarlo. Ese valor está o pertenece a una tabla de 100 datos, pero yo no voy a tomar los 100, sino solamente los 3 o 4 que lo rodean. Y de ahí construyo el polinomio de interpolación y encuentro el valor interpolado que busco. ¿Preguntas hasta esta parte? Profe, ¿y si salía o sea, alrededor de un punto con 2 datos, no sería suficiente? ¿O tendría que ser por lo menos con 3? Ya, lo que pasa es que cuando se hace la interpolación entre solamente 2 valores, lo que yo haría sería un promedio, ¿no? Tengo, por ejemplo, x igual a 4, x sub 0 igual a 4, x sub 1 igual a 5, la imagen 2 y 3, por ejemplo. Si yo hago un promedio, las imágenes entre 2 y 3, estaría pues 2.5, ¿no? Porque sería 2 más 3 entre 2, 5. Entonces, 2 más 3, 5 entre 2, 2.5. Entonces, esa forma de interpolar un punto intermedio es bastante básica, ¿no? Y no es, digamos, es el caso trivial de la fórmula de interpolación. Sería lo mismo que desarrollar la fórmula de interpolación que tenemos en la ecuación 5.12 para m igual a 1. Si tú desarrollas 5.12 para m igual a 1, entonces solamente estarías haciendo f sub k más
U sobre 1 por un U en 1, delta F sub K. Y si tú resuelves esto, es un promedio. Es un promedio aritmético, ¿no? Es un promedio aritmético. El caso siguiente, al caso trivial, sería el polinomio de interpolación de orden 2, que ya funciona bien, toma 3 puntos. Y el siguiente, que es un poco más elaborado, que sería el polinomio de orden 3, que toma 4 puntos, ¿no? Entonces, lo que tú dices sí es cierto, pero ese sería el caso trivial, ¿no? Sería el caso trivial. Y no se ajustaría para para todos los casos que nosotros podemos necesitar, porque esto funcionaría siempre y cuando la separación entre puntos implique que la forma de la curva es una recta perfecta, pero eso no necesariamente y no siempre es así. ¿Ya? Además, nosotros necesitamos un polinomio de interpolación como el caso de orden 2 o de orden 3, porque luego sobre ellos nosotros vamos a construir fórmulas de aproximación de la derivada y para solución de ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, es necesario conocer cómo podemos construir polinomios de interpolación de cualquier tamaño, ¿no? Para el caso de interpolación específicamente, recomendamos solamente hasta polinomios de interpolación de orden 3. Bien. Finalmente, para acabar ya en esta parte, tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos una tabla de datos, ahí tenemos 4 datos, desde x sub 0 hasta x sub 3, con valores de esfuerzo en newton metro cuadrado y de formación en metros. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros queremos es encontrar cuál es la deformación para un esfuerzo de 7.8 newton metro cuadrado. O sea, ahí la deformación es y y esfuerzo es x, ¿no? O sea, la deformación son las imágenes y esfuerzo son los valores de dominio y están espaciados de manera uniforme, 0,2 unidades, ¿no? Está 7.3, 7.5, 7.7 y 7.9. El valor 7.8 es un valor que está entre 7.7 y 7.9. Bueno, vamos a usar el polinomio de interpolación con diferencias hacia adelante, ¿ya? Y vamos a usar el polinomio de interpolación, a ver, de grado 3, muy bien. Primero vamos a encontrar la cantidad U, como les había dicho, ¿no? La distancia relativa del punto de interpolación, el punto que quiero interpolar al primer punto de la tabla de referencia, que en este caso sería 7.3, ¿no? Como es diferencia de hacia adelante, mi x sub 0 es la referencia, x sub 0 es 7.3, de ahí hacia adelante, de manera uniforme, se han construido los valores de dominio. Entonces, 7.8 menos 7.3 entre el delta de x, que es 0,2, me da 2.5. 2.5 es el valor de U. Muy bien. Usamos la ecuación 5.15, que es el desarrollo del polinomio de interpolación de grado de orden 3, con diferencia hacia adelante. Y lo que tenemos que hacer aquí únicamente es reemplazar valores. F sub 0, U, F sub 1 menos F sub 0, U por U menos 1 sobre 2, F sub 2 menos 2 F sub 1 más F sub 0. Todos esos valores se conocen. Los valores de F, por si acaso, pues son los valores de formación, ¿no? Estos son los valores que son los F, ¿no? F sub 0, sub 1, sub 2, sub 3. Ya está. Y luego U por U menos 1, por U menos 2 sobre 6, F sub 3 menos 3 F sub 2, más 3 F sub 1 menos F sub 0. Al resolver todo, es solamente reemplazar, porque ya el polinomio de interpolación desarrollado se desarrolla una sola vez y se reemplazan valores. Tenemos el valor 0,06625. Entonces, nosotros podemos decir que para un esfuerzo de 7.8 newton por metro cuadrado, la deformación es de 0,0625 metros. ¿Ya?
aquí en el PDF también está el código, ¿ya? El código, ¿ya? El código para un polinomio de interpolación de orden 3, ¿ya? Y entonces, finalmente, para verificar si esto tiene algún sentido o no, preguntémonos lo siguiente, ¿no? Preguntémonos lo siguiente. Si 7.8 está entre 7.7 y 7.9, el valor interpolado está entre 0.06 y 0.07, y la respuesta es sí, ¿no? El valor interpolado es 0.06625, que es un valor intermedio, o sea, no es intermedio, sino que está entre 0.06 y 0.073, es decir, es correcto. Si fuera un valor que estuviese por encima o por debajo de esas cantidades, entonces habría algo que está mal. Habría algo que está mal. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? Ya también la codificación está ahí. Bien, muchachos, entonces, si no hay preguntas, hasta hoy día avanzamos hasta acá, ¿no? Hasta interpolación con diferencias finitas y hemos hecho la fórmula de interpolación con diferencias hacia adelante, ¿ya? La otra semana hacemos las fórmulas de interpolación con diferencias hacia atrás y de tipo central, ¿no? ¿Ya? Y la semana que viene, eh, tienen que presentar sus trabajos de inversa y determinante, no se olviden, ¿no? Un trabajo de inversa y determinante. ¿Está bien? Su trabajo de inversa y determinante. Profe, ¿se puede presentar el anterior, el día martes, o ya no ya? El anterior O sea, sería cuál, esta semana. el sobre relajación. Sí. Sí, bueno, ya O, bueno, también si se podría presentar hoy día normal, porque yo lo tengo, sino que es por, ¿no? De repente ya no alcanza tiempo. sí, pues, no, justo ahorita ya tenemos dos horas, ¿no? Y ya sería para la siguiente. Ah, ya, normal, profe. Ya lo tengo ya. Ahí. ¿No? Ya. Muy bien, entonces, muchachos, si tienen alguna pregunta. Profesor, una consulta. Eh, con respecto a los ejercicios que nosotros presentamos, ¿cuál es la cantidad mínima de interacciones que debemos tener? Porque cuando yo resuelvo, por ejemplo, a veces me sale solamente con dos o con uno solo. ¿Cuál es lo mínimo que debería tener, digamos, para seguir? No, no hay un mínimo y no hay un máximo para eso, ¿no? O sea, si tú lo resuelves y sale pues en dos iteraciones, así es el procedimiento, ¿no? Y se puede ver que salen dos, está bien, ¿no? Lo importante es la aplicación, o sea, qué tipo de problema es y si está aplicado correctamente el método que se está usando, nada más. Y el número de iteraciones es relativo, ¿no? Ya, profe. ¿Alguna otra pregunta, muchachos?
Bien, entonces lo dejamos aquí y ya para que ustedes continúen con la prueba del código de interpolación. Ya la otra semana continuamos con la interpolación, como le digo, con diferencias centrales y hacia atrás. ¿Ya? Listo, profesor. Listo. Hasta el otro martes. Ya estamos el martes. El otro martes, profe. Ya hasta el martes.